Von der Leyen afirma, debemos pensar en la industria de defensa de Ucrania como parte de la propia capacidad de la Unión Europea. Rusia denuncia la naturaleza agresiva de la política de Estados Unidos en Oriente Medio tras las acciones contra Irak y Siria. Von der Leyen culpa al cambio climático y a Rusia de los problemas de los agricultores europeos y Moscú le responde. Rusia afirma que Estados Unidos usa a Irak y Siria para solucionar problemas internos y hacer ajustes de cuentas geopolíticos. Hay pruebas irrefutables de que el Il-76 fue derribado por un Patriot estadounidense. Y bueno, hay ya una postura sobre esto. La Unión Europea se esclaviza a Kiev, la naturaleza de Estados Unidos y aliados en la nueva geopolítica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Hoy martes 6 de febrero del 2024. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8 de la noche con 48 minutos. Ojalá puedan escribirnos desde donde nos ven, desde donde nos escuchan, que puedan darle un like, un me gusta al video, ayuda mucho. Y sobre todo que puedan compartir la información. Ojalá nos puedas dar tu punto de vista, tu opinión, es importante. Vamos a empezar con este dato. Von der Leyen afirma que debemos pensar en la industria de defensa de Ucrania como parte de la propia capacidad de la Unión Europea. La jefa de la Comisión Europea está segura de que Ucrania formará parte del bloque en el futuro, razón por la cual llamó a los Estados miembros a integrarla activamente en el ámbito de defensa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó a considerar el potencial de defensa de Ucrania como parte de la capacidad al respecto de la Unión Europea para integrar a Kiev en los programas de defensa de bloque. La alta funcionaria está segura de que Ucrania formará parte de la Unión Europea en el futuro, razón por la cual los Estados miembros y las estructuras comunitarias deben integrarla activamente en todos los procesos, incluso en el ámbito de defensa, declaró von der Leyen en el Parlamento Europeo. Cuando miramos al futuro, debemos pensar en las capacidades de defensa de Ucrania como parte de nuestras propias capacidades de defensa. Debemos pensar en la industria de defensa de Ucrania como parte de nuestra propia industria de defensa. En ese contexto, la jefa de la Comisión Europea llamó a todos los países del bloque a participar en la formación de soldados ucranianos y a transferir más armas a Kiev. También cree necesario acelerar la producción de proyectiles en Europa para las necesidades de Ucrania, a pesar de que la industria europea de defensa ya ha aumentado su capacidad de producción de municiones en un 40%. Hasta ahora hemos entrenado a más de 40,000 soldados ucranianos. Los Estados miembros han movilizado equipos militares por valor de 28,000 millones de euros, unos 30,100 millones de dólares, indicó. Además destacó que para marzo la Unión Europea habrá entregado más de 500,000 de cartuchos de artillería a Kiev, lo que, según sus declaraciones, no es suficiente. Así es como está este panorama. El 1 de febrero la Comisión Europea aprobó un programa de ayuda presupuestaria de 50,000 millones de euros para Ucrania en 2024-2027. La Unión Europea revisará y aprobará el importe cada año, excluyendo la posibilidad de vetar el paquete de ayudas. Hungría no bloqueó esta decisión al recibir garantías de que sus fondos no acabarán en Ucrania. Y bueno, algo importante, amigas y amigos, es también este dato que se ha dado a conocer. Rusia afirma que Estados Unidos usa a Irak y Siria para solucionar problemas internos y hacer ajustes de cuentas geopolíticos. Rusia y China expresaron su preocupación por los recientes ataques aéreos estadounidenses en Irak y Siria, en el marco del Consejo de Seguridad de la ONU, convocado por segunda jornada consecutiva. El representante de Rusia destaca que Estados Unidos trata de convertir el territorio de Irak en un escenario para ajustes de cuentas geopolíticas y resolver sus propios problemas. Mientras tanto, Hamas anuncia que considera como positiva la propuesta sobre la liberación de rehenes israelíes. Bueno, pues ahí está, ¿no?
un escenario que obviamente se está comentando mucho en este momento a nivel global. Y algo que no se puede pasar por alto es que Rusia da a conocer que hay pruebas irrefutables de que el Il-76 fue derribado por un Patriot. Estados Unidos es cómplice de este crimen. Rusia ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU en relación con el ataque ucraniano contra una panadería de Lysychansk, que cobró la vida de 28 civiles. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión urgente el día de hoy, convocada por Rusia, para abordar el ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre Lysychansk, en la República Popular de Lugansk, ahí en la zona de Donbass, que provocó numerosas víctimas civiles. El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, denunció que el momento y el objetivo del bombardeo de la ciudad por parte de las tropas de Kiev no fueron elegidos por casualidad. La ciudad está situada cerca de la línea de contacto de combates y es constantemente atacada con diversos tipos de armas. Allí hay pocos lugares de descanso. Los neonazis esperaron deliberadamente el momento en que las familias salieran a pasear en un día de fin de semana y atacaron cínicamente el casi único lugar de ocio de Lysychansk. Nevencia instó a los miembros del Consejo de Seguridad y el liderazgo de la ONU a condenar el bombardeo de Lysychansk, así como todos los demás actos terroristas cometidos por el régimen de Kiev. Al mismo tiempo, el diplomático señaló que las autoridades ucranianas coordinan con Washington los ataques que realizan mediante los sistemas de lanzacohetes múltiples HIMARS, hecho que pone en evidencia al cómplice del bombardeo. Por otro lado, Nevencia también manifestó que Moscú dispone de pruebas irrefutables de que el avión ruso Il-76, que transportaba prisioneros de guerra ucranianos para un canje, fue derribado mediante un sistema antiaéreo estadounidense Patriot. De ese modo, no quedan dudas de que Washington es cómplice directo también de este crimen. Estamos dispuestos a informar todas las cosas que sabemos a todas las organizaciones internacionales interesadas sobre los resultados de nuestra investigación nacional de este crimen cometido por las Fuerzas Armadas de Ucrania y ya hemos mandado la carta correspondiente a las Naciones Unidas, concluyó el diplomático. Ahora bien, amigas y amigos, hay un escenario que también resulta muy interesante en este plano geopolítico que, aparte de Ucrania, ha llamado la atención a nivel mundial de las potencias. Por eso resulta muy interesante el dar a conocer este dato. Rusia denuncia la naturaleza agresiva de la política de Estados Unidos en Oriente Medio tras los ataques contra Irak y Siria. Moscú considera que estas acciones estadounidenses contra Siria e Irak son un intento de los líderes del país norteamericano por mejorar su imagen. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró una reunión urgente para abordar estas acciones perpetradas por Estados Unidos. Las acciones de los países anglosajones en Oriente Medio suponen una amenaza directa a la paz y la seguridad internacionales, denunció el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia. Además, socavan el orden mundial basado en la supremacía del derecho internacional universal y el papel central de las Naciones Unidas. Nevencia calificó los ataques de Washington de acciones ilegales e irresponsables en las que murieron civiles y militares. Una vez más se demostró al mundo la naturaleza agresiva de la política estadounidense en Oriente Medio y el total desprecio de Washington por el derecho internacional. Al atacar últimamente, prácticamente sin pausas, objetivos de grupos supuestamente proiraníes en Irak y Siria, Estados Unidos está tratando deliberadamente de arrastrar a los países más grandes de Oriente Medio a un conflicto regional, declaró. Nevencia señaló que es evidente que los ataques aéreos estadounidenses están expresamente dirigidos a agudizar aún más las tensiones en la zona. Pues una situación, la verdad, bastante complicada. Sus palabras fueron apoyadas por el representante permanente de China ante la ONU, Zhang Hun, quien indicó que los recientes ataques estadounidenses contra varios objetivos en Siria e Irak provocaron un gran número de víctimas, además de constituir una grave violación de la soberanía
la independencia y la integridad territorial de ambos países. Zhang destacó que las acciones militares no aportarán una solución al conflicto, sino que, al contrario, el uso excesivo de la fuerza solo conducirá a una crisis mayor. Bueno, es importante esto que se está dando a conocer, y es que se ha llamado a la comunidad mundial a condenar las acciones imprudentes de Washington y sus aliados en Oriente Medio que violan la soberanía de estos dos países, Irak y Siria, así como el derecho internacional. Así está este panorama, amigas y amigos. Y algo que también resulta muy importante destacar en este escenario es que von der Leyen culpa al cambio climático y a Rusia de los problemas de los agricultores europeos, y Moscú le responde: es sorprendente pero agradable que también manejemos todo el clima en el planeta, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores ruso. Bueno, pues así le tocó a María Zaharova, que es la portavoz, ridiculizar las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien culpó al cambio climático y a la guerra rusa de los problemas que enfrentan ahora los agricultores europeos. Von der Leyen declaró que muchos agricultores europeos se sienten arrinconados. Los agricultores son los primeros en sentir los efectos del cambio climático. Las sequías y las inundaciones han destruido sus cosechas y amenazado al ganado. Los agricultores sienten el impacto de la guerra rusa, la inflación, el aumento del coste de la energía y los fertilizantes, es lo que dijo durante una intervención en el Parlamento Europeo. Y bueno, Zaharova, la funcionaria rusa, comentó estas declaraciones de von der Leyen, declarando que la presidenta de la Comisión Europea culpó a Rusia y al cambio climático de los problemas que enfrentan los agricultores europeos, que se encuentran últimamente en huelga. Es un gran cambio, eso es un gran cambio, dijo. Es sorprendente pero agradable que también manejemos todo el clima en el planeta. Los agricultores de la Unión Europea están perdidos ante este panorama. Probablemente trucos de hacker rusos preescolares. Me pregunto, ¿el eje de la Tierra también se desplaza por orden de Moscú?, escribió la vocera en su canal de Telegram. Pues así está el panorama, amigas y amigos. Ojalá me puedan dar su punto de vista. Su opinión, como siempre, es importante. Les saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.